Vamos a hablar de algo serio, algo que tal vez no esperabas escuchar. Y si te dijera que Nueva York, esa ciudad famosa llena de luces y rascacielos, podría estar en peligro. Sí, Nueva York, la ciudad donde se alza la Estatua de la Libertad, donde el ritmo nunca se detiene y donde millones de personas viven y sueñan. Esa ciudad tan emblemática que todos conocemos y amamos podría estar enfrentando tiempos difíciles. Hoy nos sumergimos en una realidad que podría sacudir los cimientos de la Gran Manzana. Nueva York, reconocida mundialmente por sus enormes edificios, esa bolsa de valores donde ocurre la magia financiera y con una población que supera los 8.4 millones de personas, se encuentra en una encrucijada que podría cambiar su destino para siempre. ¿Alguna vez te paraste a pensar en esto? Antes de adentrarnos en lo que está pasando, si te gusta lo que estás escuchando y quieres seguir al tanto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún video que compartamos. Pero regresemos a Nueva York. Eventos recientes sugieren que esta ciudad de ensueño podría estar transformándose en algo que jamás hubiéramos imaginado. De ser ese lugar de oportunidades y fortuna, podría convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue, algo parecido a lo que ocurrió con Detroit en el pasado. Recordemos que Detroit, que en los años 50 era la joya de la corona, vio cómo su población se desplomó de 1.8 millones de habitantes a solo 650,000 en 2022 por diversas crisis. Ahora, la ciudad de los rascacielos muestra señales de que algo similar podría estar ocurriendo. Vamos a descubrir juntos las verdades escondidas y lo que está llevando a Nueva York a ese posible declive. Analicemos qué está pasando y qué puede significar esto no solo para la ciudad, sino para todo el país. Cada día, más y más personas deciden dejar Nueva York. Las razones son variadas: el alto costo de vida, salarios que no son suficientes o simplemente la búsqueda de un mejor futuro. Y aunque el salario promedio en Nueva York es de unos $84,000 al año, el costo de vida puede llegar a ser incluso más alto. Imagina ganar $7,000 al mes y gastar entre $7,000 y $9,000 solo en vivir. Difícil, ¿verdad? Por eso, muchos optan por buscar oportunidades en otros lugares, incluso en otros países como Canadá o México. Pero hay más. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sonado la alarma sobre una tormenta financiera perfecta. La ciudad enfrenta un déficit enorme y se esperan tiempos difíciles en el futuro financiero. Incluso con ciertas mejoras en 2022, las cosas no pintan tan bien. Se ha informado que miles de familias han decidido dejar Nueva York en busca de un mejor ambiente fiscal y de vida. Y no es para menos, otros estados como Florida y Texas están mostrando ser más atractivos por su economía más liberal y amigable. Por un lado, vemos que su economía está tambaleándose y esto ha sido empeorado aún más debido a la pandemia y las políticas de encierro. Imagina, cientos de miles de personas están dejando Nueva York para buscar mejores horizontes laborales y una vida más barata en otros lugares. Hablemos de las casas en Nueva York. Los precios están por las nubes. En promedio, estás mirando alrededor de $620,000 por una vivienda. Y eso no es todo. Con las altas tasas de interés en hipotecas, muchos residentes sienten que tener una casa es un sueño inalcanzable. Pero eso no es todo. Eric Adams, el alcalde de Nueva York, ha tenido que declarar el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque los refugios en la ciudad están abarrotados. Y esto es en parte debido a la llegada masiva de inmigrantes. Si agregas a esto un preocupante aumento en personas sin hogar, delincuencia y la disminución de los salarios, tienes una receta para una ciudad en crisis. Y si pensabas que eso era todo, hay más. Nueva York enfrenta una realidad difícil. La pobreza está creciendo. Según cifras, casi un 20% de los neoyorquinos estaban viviendo en condiciones de pobreza en 2022. La causa: altos costos de vivienda, trabajos inestables y, claro, la pandemia. No solo eso, la desigualdad de ingresos es sorprendente. Imagina esto: el 1% más adinerado de Nueva York gana 44 veces más que el resto. Y esta enorme brecha entre ricos y pobres solo está creciendo. La educación tampoco se salva de la crisis.
Por causa de la pandemia, las escuelas cerraron y esto creó una brecha aún más grande entre los estudiantes de familias adineradas y aquellos que vienen de hogares con menos recursos. Si a esto le sumas recortes al presupuesto, es claro que la educación está en riesgo. Y el tema de comida, es triste, pero muchos en Nueva York no tienen suficiente para comer. De hecho, se dice que 1 de cada 5 habitantes enfrenta inseguridad alimentaria. La salud mental tampoco se queda atrás. Muchos no pueden acceder a los servicios de salud mental debido a la falta de recursos y clínicas. Esta crisis está afectando más a las comunidades vulnerables. Desde el punto de vista económico, la deuda de Nueva York es alarmante. Para finales de 2022, se estima que la deuda superó los 110.000 millones de dólares. Eso es un 17% más desde que empezó la pandemia. Esta deuda pone en peligro el futuro de la ciudad. Y por último, no podemos olvidar el cambio climático. Está amenazando a Nueva York, tanto económicamente como socialmente. Se espera que tormentas más potentes y el aumento del nivel del mar puedan causar grandes daños a la infraestructura de la ciudad. Y bueno, chicos, sabemos que el cambio climático afecta a todos, pero las personas más vulnerables son las que más están sintiendo el golpe, lo que empeora la ya complicada situación social en nuestras ciudades. La realidad es que muchos americanos están pasando por un momento muy duro. Muchos se están quedando sin ahorros, luchando para llegar a fin de mes. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, casi la mitad de los americanos tiene menos ahorros que el año pasado. Imagínense, 43% no tienen ni un centavo guardado. La inflación está afectando a todos, y eso hace que muchos ahorren menos. Esto es serio, amigos. Un gasto inesperado y muchos podrían terminar endeudados. Y esto no es todo. En los últimos años, millones han tenido que depender de los bancos de alimentos para comer. Según una encuesta, 1 de cada 6 adultos ha necesitado ayuda para conseguir comida. Esto es en Estados Unidos, chicos. Cerca de la Casa Blanca hay campamentos de personas sin hogar y las calles muestran signos de decadencia. Áreas que antes eran prósperas ahora parecen sacadas de una película posapocalíptica. Y hablando de ciudades, ¿han oído hablar de Filadelfia? En su momento, era una de las grandes ciudades, pero ahora, caminando por sus calles, te encuentras con escenas desoladoras. Hay videos en Twitter donde ves a gente en plena calle, desmayándose o en estado de shock debido a drogas. Es surrealista y desgarrador. Y atención a esto, a una manzana de la Casa Blanca hay campamentos enteros de personas sin hogar. Un video compartido por Benny Johnson muestra una realidad dura. Basura por todos lados, coches destrozados y gente viviendo de la miseria. Johnson menciona que hasta 2017 no veía esas tiendas de campaña por ahí. Muchos residentes dicen que no se sienten seguros. Hay informes que dicen que los delitos graves han aumentado en un 100% y las enfermedades relacionadas con las drogas en un 70%. Amigo, esto es serio. Es como ver una película de zombies en pleno 2023. La costa oeste tampoco está mejor. Lo que vemos es una metáfora de un país en decadencia.